Muy buenas noches, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta reunión en línea nuevamente. Sean todos bienvenidos a una transmisión más de los atributos de Dios. Es un gusto nuevamente el poder compartirles esta serie, un capítulo más de los atributos morales o comunicables de Dios. Y uno corresponde a estudiar un tema realmente interesante, es algo que creo como creyentes tenemos que empezar a analizar de una manera más clara, porque recuerden, los atributos morales es algo que Dios por el cual creó al hombre a esa misma imagen que él, ¿no? Esto ya habla de una situación en la cual es sumamente importante analizar pues lo que es parte de que Dios demanda del hombre, ¿no? Esos atributos morales, porque somos personas morales. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que empezar a meditar de una más clara, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Creo que es lo que dijo el apóstol Pablo: imite a mí como yo imito a Cristo. No, esto es imitar a Cristo, y esto es lo que dijo Thomas de Kempis hace unos 800 años en su libro La imitación de Cristo, y si gustan leerlo es un librazo donde habla precisamente cómo tenemos que imitar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y esto es parte natural de los atributos de Dios, que tenemos que imitar la esencia moral de Dios. Y esto es lo que analizaremos en un atributo más, que sería la fidelidad de Dios. Yo con esto podemos entender realmente que Dios demanda al creyente que sea fiel, ¿no? Y esto es algo que Él, en naturaleza misma, Él hace, y no puede negarse a sí mismo a esa naturaleza. Vamos a analizar a la luz de la Biblia la fidelidad de Dios, cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia de la humanidad, de la iglesia, principalmente el pueblo de Israel también, pero también veremos una parte realmente muy abuelo de pájaro, cómo el hombre tiene que ser también fiel a Dios, no fiel a la iglesia. Vamos a leer solamente dos textos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, y también el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice el texto de Timoteo de la manera siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es un texto extraordinariamente hermoso. Dice, si fuéramos infieles, esta parte no es hermosa, pero la otra parte sí me gusta mucho. Dice, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Los textos que aparecen en el Nuevo Testamento, perdón. Y voy a tratar de desglosar en los próximos minutos qué significa o qué es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es que Dios garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuentemente consigo mismo. O sea, Dios jamás actuará ni obrará de una manera inconsecuentemente consigo mismo. Lo que Dios dice y hace debe de estar siempre de acuerdo a su fidelidad. O sea, siempre lo que Dios dice o hace está de acuerdo a su fidelidad. O sea, Dios no puede hacer algo que esté fuera del estándar de su fidelidad. Y eso lo vamos a ver ahorita a la luz de la Biblia, que jamás se ha salido de esa verdad. Y lo que dice Timoteo, que no puede negar a sí mismo. O sea, si Él es fiel, no puede negar esa naturaleza. O sea, es imposible para Él. Hay un texto que me gusta mucho también en el Nuevo Testamento, dice que hay algo imposible para Dios. Y una de esas cosas imposibles es que Él mienta. O sea, si Dios aseveró en su palabra algo, jamás podría mentir, porque no puede hacerlo, es imposible para Él. Es parte de su naturaleza hacerlo. O sea, es antinatural y algo que no entra en Dios, por supuesto, sería la mentira, ¿no? Pero Dios jamás mentirá. O sea, Dios no puede negarse a sí mismo,
Dios no obra de una manera inconsecuentemente hacia Él mismo, hacia su palabra, hacia su creación. No puede hacerlo de ninguna manera. Dios no imita a nadie ni es influenciado por nadie. O sea, Él es fiel a su estilo, si lo queremos ver de esa manera. Dios no necesita imitar la fidelidad de nadie. Dios no necesita imitar y ni mucho menos puede ser influenciado por otro ser. No hay nadie superior a Él que lo influencie y lo saque de sus palabras, lo haga cambiar de pensar. No hay nadie que influencie a Dios y le meta ideas para que Dios cambie de opinión, para que Dios cambie de proyectos. O sea, no hay nadie que pueda de alguna manera influenciar en la mente de Dios. No hay nadie. Entonces, por lo tanto, si Dios ha aseverado ser fiel en su palabra, es porque así va a ser. No hay nadie que pueda manipularlo, como pasa en muchas personas. No hay nadie que pueda hacer cambiar de opinión, como lo hacen otras personas. No tiene a una persona que lo obligue a ser diferente. O sea, no, porque Dios es naturalmente fiel, es su esencia, es parte de su naturaleza divina y es uno de los atributos que Dios tiene. Y es algo por el cual también Dios nos ha creado, ¿no? Con esa cualidad de ser fieles a Él. El Dios de los liberales, y esto se me hace muy interesante citar esto, y de los modernistas o naturalistas o los alta crítica, yo podría decir, no es el Dios de la Biblia, porque para obtener el Dios de ellos tendría o deberían deshacerse de casi todo lo que dice y lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Hay muchas corrientes, y digo corrientes porque están corriendo por los oídos, corriendo en las escuelas, corriendo en la literatura, muchas ideas en contra del Dios de la Biblia. La más conocida y de las más fundamentadas es la alta crítica. Es una filosofía en cierto sentido fundamentada y que de alguna manera han tratado de tractar a Dios, de destruir a Dios en cuanto a su imagen, no su corriente. Los modernistas, los naturalistas, los liberalistas han distorsionado la teología y es que el Dios de la Biblia es totalmente fiel cuando estos hombres han tratado de desacreditar esa verdad. No, vivimos un mundo donde mucha gente se ha hecho la idea del ateísmo, se ha hecho la idea de una teología liberal, la idea de una alta crítica, juzgando a simple vista, sin profundizar la verdad bíblica. Y es que también es cierto que la Biblia dice que son ciegos, ¿no? Y es que una persona ciega no puede ver la luz, una persona ciega no puede ver la verdad, una persona ciega no puede conocer a profundidad a Dios. Y esto es lo que hacen la alta crítica, los modernistas, los liberales, es que son personas ciegas, ¿no? Que no ven al Dios de la Biblia tal y como es, no pueden ver su fidelidad y pues han tratado de quitar todos los hechos que Dios ha hecho en el antiguo tiempo y también parte, por supuesto, del Nuevo Testamento, pero es que son corrientes que se han enfrentado y que desgraciadamente han llegado de alguna manera a algunos creyentes y esto ha afectado a su relación con Dios o de alguna manera a conocer más claro quién es Dios a través de la Biblia, ¿no? Y es que esto es que Dios no puede ser influenciado por nadie. Los hombres han influenciado sobre los mismos hombres para que tengan otra visión, otra cosmovisión, otro punto de vista de quién es Dios. Los mismos hombres influencian sobre los mismos hombres, son manipulados. El famoso libro La manipulación de las masas habla muy claro sobre esto. Pero es que por eso es que el hombre ha cambiado un concepto y tiene un concepto totalmente terrible, un concepto horrible de quién es Dios, un concepto muy equivocado, porque han sido manipulados, han sido engañados y han sido influenciados. Pero es que Dios no puede moverse así y no puede ser manipulado por nadie, por lo tanto siempre será y es el mismo. Él es el mismo de hoy y por los siglos y él sigue siendo fiel a su estilo y nadie puede cambiar eso. El hombre es cambiante, el hombre puede cambiar su manera de pensar a Dios y esto lo hemos visto, creyentes que un día son cristianos, adoran, van a la iglesia, leen la Biblia, pero después no son sombra de nada de eso y terminan diciendo que Dios no existe. Y esto es precisamente una influencia en su mente. Por supuesto puede ser de parte del enemigo, puede ser por falta de su interés y descuido, y esto nos ha llevado
a que la alta crítica siga teniendo un rumbo que termina en destrucción, por supuesto, ¿no? Pero esta es la idea, y creo que debemos tener cuidado sobre esas influencias que han existido. Y creo que hay una verdad tan grande, porque es tan importante que Dios sea fiel, o porque el hombre sea fiel para con Dios, sea fiel la mujer y el hombre para con su esposo y su esposa, para con sus hijos, para con el trabajo, para la economía, para todo lo que hace, porque es importante ser fiel. O sea, la infidelidad es una de las mayores fuentes de dolor y miseria del mundo. Dios nunca será infiel, no puede serlo, y es que esto es una verdad. O sea, la infidelidad es una de las mayores fuentes de dolor y de miseria en el mundo, y esto es algo que nosotros hemos experimentado en esta vida, o que hemos provocado, desgraciadamente. La infidelidad es una de las cosas que más miseria ha traído a los matrimonios, que más miseria ha traído a la relación de padres con hijos. Es la peor tragedia, y provoca dolores profundos en el alma, y que ha perdido multitud de amistades muy buenas. Y es que el dolor ha traído miseria y desgracia a este mundo, ruinas a este mundo, una ruina moral, una ruina de conexión familiar. Ha traído despojo, ha traído destierro, ha traído separaciones, ha traído pleitos. La infidelidad ha traído muerte, la infidelidad ha traído una circunstancia, una situación muy deplorable. Y es que es por eso que Dios demanda al creyente que sea fiel. Más allá de que es algo que Dios le agrada, más allá de que es algo que debe ser de alguna forma ética cristiana y moral del creyente, es que esto te va a evitar demasiados dolores. Y podremos ser traspasados de muchos dolores si realmente somos personas fieles en lo que hacemos. Si somos creyentes que son fieles en todo lo que desempeñamos. Si somos fieles en cuanto a todo lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Y esto nos va a evitar sufrir miserias y dolores. Y es por eso que mucho creyente en esta época y por todos los siglos ha sufrido y ha tenido miseria, porque fue infiel en un momento determinado. Por ejemplo, voy a citar a muchos hombres en la Biblia que fueron infieles y que fueron hundidos en la miseria y el dolor. Por ejemplo, puedo citar a Sansón. Fue un hombre que no fue nada fiel ni en su forma sentimental, ni mucho menos con Dios, ¿no? Es un hombre que terminó siendo infiel, y algo que Dios le había confedido, Dios le había dicho: sabes que esto es un secreto muy personal, que no puedes decir de dónde viene tu fuerza. Y bueno, la fuerza venía del cabello, pero era algo, si lo quedó de esa manera, simbólica. O sea, no era que fuera literal, sino que era el mismo espíritu que lo fortalecía por esa obediencia y esa fidelidad. Decide revelar su secreto, decide ser infiel al pacto, a Dios mismo y a su propia moralidad. Y le revela a una cierta mujer su identidad, de cómo es que obtiene su fuerza. Le vuela la melena y termina ciego, desmoralizado, en ruinas y aplastado con paganos. O sea, creo que la infidelidad ha traído mucha desgracia. Esto es cierto, a muchas familias, y tristemente hasta muchas familias cristianas, ¿no? Creo que esto es muy, muy digno de reflexionar, que nosotros debemos de ser fieles, puesto que esto nos va a evitar muchísimas desgracias, ¿no? Ya Dios siempre ha sido fiel, y gracias a Dios por ello. Timoteo dice: si nosotros somos infieles, por supuesto que nos va a traer dolor, por supuesto que nos va a traer desgracia, dice, pero Dios permanece fiel. Y esta desgracia no va a permitir que nos hundamos o que nos hemos hundido, y hoy en día estamos aquí, gracias a Dios, porque Dios no se negó a su fidelidad. Dios siguió siendo fiel. Dios siguió siendo el Dios que siempre ha sido por naturaleza. Su pacto es siempre fiel. Vamos a leer, vamos a meditar unos minutos en cuanto al pacto de Dios que siempre ha sido fiel. Para esto tenemos que ir al Génesis capítulo 8, versículo 20 y 22. Génesis 8, versículo 20 al 22 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Ahora leemos capítulo 9, versículo 8 al 11. Dice: y habló Dios a Noé y a los hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora el versículo 14 y al 16 dice: y sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvios de aguas para destruir toda carne. Por ejemplo, si leemos estos textos, es el pacto que Dios le dice a Noé, por el cual ya jamás volverá a maldecir ni destruir la tierra. Es un pacto que se estableció hace miles de años, y es algo que dijo Dios: estableceré mi arco en las nubes, y dice, y ya jamás volverá a destruir a la humanidad, ni a las aves, ni todo ser viviente con diluvio. Si Dios dijo en su palabra, si Dios selló su palabra de esa manera, y es algo que Dios ha cumplido por miles de años, y ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes ven, siempre cuando llueve y por son lluvias leves, sale un arco iris en las nubes, un arco de muchos colores, y sale en el cielo como recordatorio a esa fidelidad de Dios. Yo cada vez que veo el arco iris me acuerdo, y en serio que me da muchísima alegría recordar al Dios fiel que tenemos, porque puedo ver su pacto. Es una realidad que dijo un hombre hace miles de años y que lo sigue cumpliendo. Y jamás en la historia de la humanidad se ha escuchado que haya visto un diluvio que haya devastado a las naciones. No estaremos aquí para contarla, para empezar, y no ha visto nada de eso. Entonces, creo que si Dios dijo que no destruiría a la humanidad con ningún diluvio, y que establece su pacto como señal, pondría una nube en el cielo, un arco en las nubes, y así ha sido, porque Dios ha sido fiel a su palabra, y eso lo confirma el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 8, dice: se acordó para siempre de su pacto, de las palabras que mandó para 1000 generaciones. O sea, el salmista aquí hace recordatorio al pacto que había hecho con Noé, y dice, y puedo recordarlo, dice, y fue para 1000 generaciones, o sea, haciendo una alusión, no es que solamente fuera para 1000 generaciones, sino para siempre. Eso quiso decir aquí el salmista. Y el mismo Jesús lo dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 18, y es sumamente interesante lo que dijo aquí nuestro Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús, aquí citando el abecedario hebreo, hace una aseveración totalmente interesante. Dice: de cierto digo, hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. La jota en el abecedario hebreo es la letra más chiquita. Es la letra más chiquita, la jota, y una tilde es una coma o un punto, o sea, algo quizás insignificante, pero que separa algún texto. Dice: hasta que no se cumpla la última palabra más pequeña, ni la coma más pequeña de lo que se ha dicho, dice, esto permanecerá. O sea, todo se va a cumplir. O sea, Dios no pasará por alto ninguno de sus pactos. Dios no pasará por alto ninguna de sus promesas. Jesús aquí quiso decir esto, y el salmista lo recordaba anteriormente, que jamás dejará de pasar por alto, ni dejará de ser su palabra, ni no hay nada que no se cumpla, porque Él es fiel a lo que Él dijo. O sea, su pacto, su palabra es fiel. O sea, Él nunca quiebra una promesa y jamás viola un pacto que emana de una cosa queriendo decir otra. O sea, nunca pasa por alto nada, ni olvida nada. Es el Dios que adoramos y que predicamos. O sea, Dios no pasa por alto nada. Dios no pasa por alto ninguna promesa,
Y si Dios nos prometió algo en la palabra misma, es que así va a ser. O sea, Dios no lo pasará por alto, Dios no lo olvidará. Ustedes se podrán olvidar de las promesas que Dios les dio, ustedes se podrán olvidar de lo que Dios les dijo, pero Dios jamás se va a olvidar de esa promesa y la cumplirá, porque Él es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo, dijo Timoteo, o sea, no puede cambiar su padecer. Si nosotros queremos cambiar los planes, nosotros queremos dejar que Dios deje de cumplir su palabra en nuestra vida, esa es otra cosa. Pero es que Dios jamás ha sido su intención, jamás ha sido su forma de ser, su esencia, su naturaleza, el decir cambiar de opinión, cambiar de planes. Dios no obra de esa manera. Y hay otro asunto realmente interesante aquí, donde me llama mucho la atención, la fidelidad de Dios para con los pecadores. Creo que esto es realmente bíblico, esto es una verdad. A veces cuando pensamos en la fidelidad de Dios, lo inmediato que se nos viene a la mente es que Dios es fiel y nos perdonará. Dios es fiel y estará en todo tiempo con nosotros. Dios es fiel y nos guardará y su presencia nos llevará a todos lados. Y tenemos esa idea de Dios y por supuesto que es parte de la fidelidad de Dios, pero es que la fidelidad de Dios tiene un contexto bíblico muy cierto que quizás no hemos analizado de la manera más correcta. Y es que hay una esencia natural de Dios en cuanto a la fidelidad, que es que si lo acabamos de decir, es que Dios es fiel en su palabra, por supuesto que cumplirá también esa palabra que ha dicho en contra de los pecadores. O sea, es que si Dios dijo que si el pecado, la paga del pecado es muerte, es que así va a ser. Y es que si Dios dijo que si negamos a sus hijos, Él también nos negará, a su Hijo, perdón, Jesús, Él también nos negará en el día del juicio. Sí, o sea, si la Biblia dice que Dios raerá de la tierra a los pecadores y que no quedará memoria de ellos y que no serán aceptados en el reino de los cielos y que no entrará en el reino de los cielos ningún borracho, ningún adúltero, ningún mentiroso, ningún hechicero, ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún cobarde, es que así va a ser. Porque su palabra sigue siendo la misma. Jesús lo dijo y lo acabé de citar. No pasará esta tierra sin que se cumpla la última palabra más significante, la última coma y el último punto de lo que se ha dicho. No dejará de cumplirse hasta todo eso. Entonces, si Dios prometió que raerá de la tierra a los pecadores y que no lo aceptarán en el reino de los cielos y que ningún malvado, ninguna persona que haya rechazado la luz del Evangelio entrará, es que así va a ser. O sea, esto es la fidelidad de Dios para con los pecadores. O sea, si su palabra es fiel, no cambiará esa palabra. O sea, esa palabra no dejará de ser, esa palabra no dejará de existir. Entre el día del juicio seguirá siendo la misma. No cambiará de opinión. O sea, no dejará de ser el mismo Dios de la Biblia. Así es que, hermanos, ese es un asunto realmente interesante. Pero también hay otro asunto muy importante, que Dios acepta a los que vuelven del pecado. O sea, el pecador que vuelve. Y esto es un ejemplo realmente claro. O sea, Él prometió también en su palabra fiel que todos los que se arrepintiesen y volviesen a redil, y todos aquellos que de alguna manera dejaran su vida pasada y se entregaran al Evangelio, tendrían esa nueva oportunidad. Y esto es también bíblico y esto es también parte que Dios sustenta con su palabra fiel. Por ejemplo, tenemos el caso muy claro del hijo pródigo, ¿no? El caso de los hijos, ¿no? El hijo que desprecia todo en el mundo, que malgasta su vida en el mundo, malgasta su moralidad, su economía en el mundo, y tenemos al otro hijo que permanece en el redil, ¿no? Y en un momento determinado aquel hijo que decide malgastar todo, vuelve en sí de su locura, vuelve en sí de toda perversión, vuelve en sí de toda cómo ha malgastado su vida, cómo ha malgastado todo lo que él es, y vuelve a la casa de su padre. Y su padre lo acepta. Y su padre lo toma como su hijo nuevamente, sin darle ningún tipo de reclamaciones, sin someterlo a una serie de interrogatorio, sino que lo abraza y olvida todo aquello y vuelve a su morada, ¿no? Y esto es realmente interesante, que el creyente puede, o las personas pueden, perdón, volverse y pueden estar seguros que si Dios en su fidelidad ha dicho que los aceptará y los perdonará, es que así va a ser, ¿no? O sea, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede
cambiar de opinión, no hay nadie que lo haga cambiar de opinión y que influencie sobre su mente para que él cambie de opinión. No puede ser así. Y aquí hay dos cosas bien interesantes que me llaman mucho la atención. Que Dios es fiel para los que están en medio de la lucha, que están en medio de las pruebas. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dice así la palabra de la manera siguiente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice, fiel es el que los llama, el cual también él lo hará. O sea, el que nos llamó es fiel. Dios es fiel el que nos llama. Y Él siempre va a hacer las cosas en su fidelidad para con nosotros. Así es que si pasamos por un momento de lucha, si pasamos por un momento de prueba, si pasamos por un momento de dificultad, si pasamos por un momento de desesperación, por un momento de como que tembló, por eso como que volteamos con Lalito, pero creo que todo está bien. Es la máquina, ¿verdad? Perdón, hermanos. Continuamos. Es que Dios prometió en medio de la lucha estar con nosotros. O sea, en su fidelidad, Él prometió guardarnos. En su fidelidad, Él prometió estar con nosotros. En su fidelidad, Él prometió sacarnos adelante. Así es que si estamos en momentos de lucha, si estamos en un momento de prueba, así como si estuviera temblando, Dios es fiel y nos va a librar de todo esto. O sea, tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. O sea, siempre tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Y por supuesto que también, por ejemplo, Dios es fiel a los que están pasando por momentos de tentación, por momentos de una prueba de tentación. Esto dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. De Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, dice, fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Así es que si Dios, si nosotros cometemos algún pecado, no es que es un pecado que no aguantemos, es un pecado que es una carga difícil de llevar, o un pecado que no podamos aguantar, una tentación, que no podamos aguantar, sino que fue nuestra debilidad que nos llevó a cometerlo. No es que haya sobrepasado nuestra fuerza, por supuesto que no. Dios nos de alguna manera permitirá que podamos pasar por una circunstancia que nosotros mismos podamos soportar. No puede dar algo que no podamos soportar, sería ilógico. Pero aquí dice, en medio de esa tentación, Él es fiel. Y no solamente estará en medio de la tentación, sino que nos dará la salida en medio de esta tentación. No es correcto decir esto, pero si ustedes y yo cedemos a la tentación, lo que dice 1 Timoteo, lo que leímos al principio, es que nosotros somos infieles. Dice, Él es fiel para con nosotros, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, en medio de toda esa circunstancia, Él sigue siendo fiel. No, aun cuando le hemos fallado, aun cuando hemos equivocado el camino, cuando hemos errado y hemos cometido cosas terribles, Dios es tan bueno que Él es fiel para con su palabra. Puedo recordar también que Él sigue siendo fiel tanto para los pecadores como para sus hijos. Esa palabra no la podemos cambiar, pero es fiel también para los que se arrepienten y vuelven a redil. Creo que esto es totalmente extraordinario, cambiar nuestra manera de pensar acerca de la fidelidad de Dios. O sea, yo les podría recomendar que retires ese entendimiento y retire toda confianza en un mundo cambiante, retire su confianza en un mundo que solamente trae tristeza, dolor y miseria, como vimos hace unos minutos, y confiemos en un Dios fiel, confiemos en ese Dios que la Biblia nos ha dicho
claramente lo que Él es. ¿Verdad? No podemos nosotros alejarnos de esta verdad. La Biblia dice que Dios siempre será el mismo. Así que como cristianos debemos estar confiados y debemos estar seguros, y debemos estar contentos, debemos estar en paz de que tenemos un Dios fiel que nos guarda, que nos guía, que nos enseña y que en todo momento estará a su mano para sostenernos y si es posible y si es necesario de levantarnos del lodo. Ese es el Dios de la Biblia, es el Dios del cristianismo, es el Dios del antiguo tiempo y es el Dios en que adoramos. Damos gracias a Dios por esto. Demos gracias a Dios por su fidelidad, porque Él siempre será en esencia fiel. Con esto damos por terminado este segundo capítulo de los atributos morales y la otra semana estaremos hablando sobre otro atributo más. Que el Señor me los bendiga y buenas noches.